Volvemos, este 8 de agosto, bueno, particularmente es el 74º aniversario de la provincialización del Chaco. Un poco de aquella fecha, ¿no? Lo que significó la provincialización del Chaco y La Pampa también en ese momento, que fueron ambas las provincias por la ley 14.037. Estamos en contacto telefónico, ¿no? Y haciendo justamente esta referencia histórica con el profesor Francisco Tete Romero, escritor, docente y docente en letras, ¿no? Egresado de la UNE. ¿Cómo le va? Buen día. Claudia Torres lo saluda. Muy buen día, Claudia, a vos, a tu equipo y a toda la audiencia de Radio Libertad. Tete, habló, bueno, fuera de aire hablábamos de la provincialización del Chaco. Por ahí se habla poco, ¿no? Por allí la importancia como institución, ¿no? Por ahí pasa un poco desapercibido esto. Exacto, lo primero que pedagógicamente hay que explicar la diferencia entre habitar un territorio nacional y una provincia. La Argentina de primera mitad del siglo XX tenía 14 provincias cuyos habitantes ejercían la ciudadanía plena, es decir, podían elegir su gobernador, sus intendentes, sus diputados provinciales, nacionales, su presidente o presidenta. En cambio, quienes habitaban los 9 territorios nacionales, había 14 provincias y 9 territorios nacionales, desde La Pampa, toda la Patagonia, Chaco, Formosa, Misiones, y desde luego Tierra del Fuego. Esos 9 territorios nacionales eran concebidos como la República tutelada, porque éramos habitantes de segunda. Los gobernadores nos eran impuestos desde el poder central. No podíamos elegir presidente, no teníamos sobre todo representantes nacionales, y eso significó, cuando alguien me pregunta, y bueno, ¿para qué sirvió eso o qué nos faltó tener? El Chaco, como territorio nacional creado en 1872, tenía 252.000 kilómetros cuadrados. Hoy tiene 99.500. Es decir, fíjate las pérdidas. Ajá. Ahora, ¿por qué perdimos eso? Te quiero aclarar que el periodismo fue el primer espacio, específicamente en 1918, en marzo de 1918, La Voz del Chaco de aquel momento, que convocó a un mitin para empezar a discutir la necesidad de la provincialización, porque habíamos perdido ya a esa altura, por no ser provincia, por no tener representación nacional, todo el norte de Santa Fe, desde Florencia, es decir, vieron paralelo 28 que separa Basail y Florencia, desde Florencia hasta Arroyo del Rey, incluyendo Avellaneda, Villa Ocampo, Reconquista, porque en 1886 una ley solicitada por la provincia de Santa Fe nos extrae esa parte del Chaco que era la más rica en sus colonias, porque allí había quebracho colorado. Santa Fe tenía una deuda de 1872 con una firma inglesa, Murrieta Hermanos, y quería que le pagaran con tierras. Las tierras fueron las tierras chaqueñas. 1902 perdemos Quimilí y el sudoeste de Santiago del Estero, precisamente también porque un consorcio internacional dedicado a la extracción del quebracho colorado, muy rico porque allí se extraía el tanino, que para la tintura del cuero los ingleses la utilizaban muy especialmente. Ese es el motivo por el cual, ahora, ¿cómo se daban esas sesiones, Tete? ¿Quién definía, ¿no? Que, bueno, esa parte que hoy ya es parte de Santa Fe, bueno, que era del Chaco, lo mismo en la zona norte? El Congreso Nacional se solicitaba, era una ley que se enviaba, que cada provincia gestionaba a través de sus diputados ante el poder central, y el lobby de las empresas y la ausencia de representación parlamentaria que tenía el Chaco hacía que nadie la defendiera. Es decir, no teníamos en el Parlamento Nacional, Claudia, nadie que nos defendiera. Esa es la causa
por la cual en 1918 empieza el periodismo primero de La Voz del Chaco, luego del Territorio, a plantear la necesidad de que los chaqueños obtuviéramos la Carta de Ciudadanía. Te podría decir que por ley 1530, que decía, bueno, ¿cuándo te convertís en provincia? Cuando llegás a 60.000 habitantes. ¿Cuándo tenés una legislatura provincial? Cuando llegás a 30.000. En 1920 ya el Chaco estaba en condiciones de ser una provincia. Por eso el primero de los 29 proyectos presentados para que nos convirtiéramos en provincia lo presentó el propio presidente Hipólito Yrigoyen. Durante la década del 20 fue el irigoyenismo radical el que encabezó los pedidos. Uno, para que fuéramos provincia, la mayoría luego para que al menos tuviera la legislatura provincial. En la década del 30 son los diputados socialistas y aparecen dos partidos vecinalistas en el Chaco, fíjate vos, uno en Charata y otro en Puerto Bermejo, que se llaman así, Uniones por la provincialización o pro-provincialización, partidos políticos que nacen con esa función. Y hay una universidad, que es la Universidad Popular, sobre todo a cargo de el gran Juan Ramón Lestani, que entre la década del fines del 20 y del 30 empieza a organizar la Unión Territoriana con gente proveniente de distintos sectores, que empieza a discutir esa necesidad, pero todavía no era una causa popular. Recién cuando aparece el sindicalismo agrario, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Perón, siendo secretario de Trabajo de la Nación en 1944, dicta el Estatuto del Peón Rural. A los pocos meses, en febrero de 1945, don Felipe Gallardo, quien luego sería el primer gobernador constitucional del Chaco, crea el Sindicato Único de Peones Agrarios. Lo que pasa es que cuando van a hablar con la patronal agraria para que se cumplan los derechos de los trabajadores agrarios, el agro era el 70% del Chaco, vida rural. La ciudad en ese momento en el Chaco era el 30%, para dimensionar el peso real que tenía el trabajador agrario. Le dicen, esa ley del Estatuto del Peón Rural rige para las provincias, no para los territorios. Allí, junto a la naciente CGT, empiezan entonces a decir, no tendremos derechos como trabajadores si no tenemos derechos como ciudadanos, y la lucha empieza a ser más popular y sobre todo de todo el Chaco. Hay dos visitas claves que consiguen que el 8 de agosto se sancione la ley que decreta que tanto La Pampa como el Chaco sean provincia. Una es el 7 de julio de 1949, cuando Evita Perón visita el Chaco para inaugurar el barrio denominado Monseñor de Carlo, y antes se llamaba Barrio Obrero, y lo que hoy es el Banco Hipotecario. Allí recibe una delegación de sindicalistas que le entrega una carpeta para la provincialización del Chaco y se compromete con ellos. No obstante, al año siguiente hay una delegación que va a visitarla en Buenos Aires, y ya Felipe Gallardo, que además de ser el secretario general del Sindicato Único de Peones Agrarios, es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Peones Agrarios, organiza en marzo y abril del 1951 una delegación de más de 200 chaqueños y de 200 personas de La Pampa que se entrevistan con Perón en Buenos Aires
para decirle es la hora, y allí obtienen la decisión de que en junio y julio de ese año se presenten los proyectos, que lo presenta personalmente, además, como se había comprometido Evita Perón. Ya en el primer plan quinquenal del peronismo estaba como propuesta la provincialización de los territorios nacionales, que entre el 51 y el 55 se provincializan 8, solamente queda fuera Tierra del Fuego. Y el 8 de agosto se produce esa provincialización que consigue romper lo que hoy se estudia como el fin de la etapa de la República tutelada, porque padecimos gobiernos que no representaban a los chaqueños, y fíjate vos, desde 1920, por ley 1530 de organización de los territorios nacionales, ya podíamos contar con legislatura provincial y con la figura de la provincia. Ese fue el largo recorrido, insisto, para ver como una construcción plural. Primero fue el periodismo, luego fueron los partidos provincialistas, en la década del 20 el radicalismo irigoyenista, en la década del 30 el socialismo, con la irrupción del peronismo esto se acelera, pero te diría que hubo un sujeto coral, y cuando los trabajadores advierten que la nueva legislatura que los convierte en sujetos de derecho no es posible porque no son ciudadanos habitando un territorio, allí convierten una causa que no era tan popular en una causa popular, porque te quiero decir también, Claudia, que había objetores. Las cámaras de comercio y las sociedades rurales de su tiempo decían que el Chaco no estaba capacitado para ser provincia porque había mucho analfabetismo y sobre todo analfabetismo político. Y eso es lo que se llama como el pensamiento conservador paternalista. Fíjate vos la cosa, ¿no? No estábamos preparados todavía, ¿no? No convenía que estemos preparados para considerarse Fíjate provincia. Vos, no votaban exacto. ¿Quiénes votaban en ese momento? 14 provincias, 9 territorios no votaban las mujeres, por lo tanto, ni siquiera podríamos hablar de que votaba la mitad del país. Claro, sí. Bueno, qué lindo este repaso, ¿no? Sobre cómo se llegó a esta fecha, y hoy estamos con estos 74 años, ¿no? De aquel momento en donde se promulga, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás. Esta ley era promulgada por el presidente Juan Domingo Perón, ¿no? Como siempre, un gusto. No sé si hay, es válido, bueno, un poco esto de los derechos, esto también de en la medida que se fueron afectando, ¿no? Y claro, había cosas que no se podían avanzar porque no estábamos incluidos. Un poco compararlo con la realidad hoy, trasladar un poco toda esa situación, ¿se puede? Sí, por supuesto. Y aparte porque yo te dije las objeciones, que fueron objeciones de que el pueblo argentino, particularmente el chaqueño, no estaba capacitado. Los cultores del voto calificado siempre plantearon esto, pero en el fondo, como dice Rodrigo Gutiérrez Viñuale y Roberto Jesús Salazar, también no se quería pagar impuestos, porque en ese momento, en ese Chaco territoriano, quienes explotaban a los trabajadores no pagaban impuestos, así que era una realidad muy desigual. Yo te podría decir que había dos países, pero sobre todo lo que faltaba y sigue faltando ahora es una visión federal que respete los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual. Lamentablemente, tantas décadas después, vos ves que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. El miércoles lo vivimos en la Cámara de Diputados frente a cuestiones a nivel nacional, ¿no? Cuestiones tan elementales como pedir el financiamiento de las universidades, el financiamiento de la salud pública, del Garrahan, de los jubilados. Me parece que hay todavía una conciencia
que no permea en buena parte de la sociedad acerca de qué significa ser un sujeto de derecho, ¿no? Por eso siempre hay que recordar que toda conquista fue una conquista producto de la obra colectiva, ni siquiera puede arrogarse a un solo sector partidario. Digo, en este momento donde es necesario entender que cada una de las luchas que se libra tiene que ser también parte de tu lucha. La larga marcha hacia la provincialización demoró porque se creía que era una cuestión de unos pocos, hasta que se dieron cuenta de que, bueno, no iban a poder tener derechos los trabajadores si no vivían en un Estado de derecho pleno. Eso es una provincia, eso es la democracia, Claudia. Exactamente. Tete, como siempre, muy amable por este tiempo y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Claudia, y que tengan una excelente jornada de viernes. Hasta cualquier momento. Bueno, el Francisco Tete Romero, ¿no? Docente, escritor. Bueno, siempre queda corto el tiempo, ¿no? El tiempo tirano también de radio. Y bueno, en esta oportunidad recurrimos a él una vez más a toda esa referencia histórica, ¿no? De lo que ocurría o cómo se fue forjando, ¿no? Para llegar a esa provincialización del Chaco y lo que antes, ¿no? Significaba, los intereses que había de por medio, que por allí no dejaban, ¿no? Nos quedaba un poquito menos de lo que era antes el Chaco, pero aquí estamos. 48 minutos ya pasaron de las